Para dar inicio a los trabajos de la sesión pública ordinaria, solicito a la diputada secretaria se sirva a pasar lista de asistencia. Aquino Mena Cristian Salvador, Barrada Luis Bernardo, Borregar de los Santos Lorena, Tenorio Armando, Bellicia Rosique Pascual, Bojorges Javier Claudia Elizabeth, Cáceres de la Fuente Juan Francisco, Calderón Mena Javier, Castillo Moa Oscar, Ceballos Ábalos Andrés, de la Cruz Alcudia Carlos, de la Cruz Pozo Alberto, Domínguez Sánchez Lucila, Espinosa May José Dolores, Gómez Asensio Fernando Enrique, González García Marcela de Jesús, presente. González Jesús, Hernández Córdoba Jaime, Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando, Yerguas Miti Alda María, Madrigal Hernández Luis Felipe, Manzano Rosas Julio Alonso, Martínez Pérez Juan José, Méndez Denis Lorena, la presente. Moreno Piñera Miguel Ángel, Morales Mateos Fernando, Ocaña Becerra José Carlos, Peralta Fósil Juan José, la presente. Pérez Alterio Ramos, ¿dónde está? Piñera Fernández Aurora, Selván García Jesús, Sonollera Pulido Agustín, Ulín Barjao Manuel Antonio, Valenzuela Pernas Fernando, Villegas Zapata Humberto. Hay quórum, diputado presidente, con 35 asistencias. Gracias, diputada secretaria. Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes ponerse de pie, por favor. Siendo las 13 horas con 8 minutos del día 6 de mayo del año 2010, declaro abiertos los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria del primer año del ejercicio constitucional de esta 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Podemos sentarnos, compañeros. Solicito al diputado prosecretario de lectura al proyecto de orden del día. Orden del día de la sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, correspondiente al día 6 de mayo del año 2010. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación en su caso del proyecto del orden del día. 4. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 4 de mayo de 2010. 5. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 6. Iniciativas de leyes o decretos y propuestas de puntos de acuerdo. 6.1. Lectura de una iniciativa de decreto que presenta el diputado Fernando Enrique Gómez Asensio, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por la que se propone expedir la ley del periódico oficial del Estado de Tabasco y se reforme la fracción octava del artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 6.2. Lectura de una iniciativa de decreto que presenta el diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por la que se propone reformar el artículo 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, adicionado un párrafo sexto y un párrafo séptimo, recorriendo el actual párrafo sexto en su orden, con la finalidad de que el Estado de Tabasco garantice el acceso de las personas al recurso
agua y garantice la seguridad de los tabasqueños frente a los efectos negativos que producen los desastres relacionados con el agua. 6.3. Lectura de una iniciativa de decreto que presenta el diputado Julio Alonso Manzano Rosas, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por la que se propone reformar diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 6.4. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Juan José Martínez Pérez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por la que se convoca a las instituciones, organismos, autoridades y trabajadores del Estado y de los ayuntamientos municipales, organizaciones sindicales y de actuarios, trabajadores de confianza, honorarios y eventuales, así como del sector académico interesado y ciudadanos en general, para participar en el proceso de revisión, análisis, discusión y reforma integral del marco constitucional y legal que regula el régimen de seguridad social de los servidores públicos estatales y municipales, incluido el sistema de pensiones y jubilaciones. 6.5. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Alterio Ramos Pérez Pérez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por la que se exhorta al Gobierno del Estado y específicamente a la Secretaría de Salud a garantizar el derecho de salud de los tabasqueños, manteniendo de manera permanente médicos y medicamentos suficientes en la totalidad de los centros hospitalarios de la entidad, principalmente en las zonas indígenas de la Sierra Tabasqueña. 6.6. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Bernardo Barrada Ruiz, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por la que se exhorta al Ejecutivo Estatal a dar cumplimiento al artículo 3º transitorio de la ley que garantiza la entrega de útiles escolares en el Estado de Tabasco, emitiendo el reglamento respectivo que permita darle plena vigencia a tal importante ordenamiento jurídico. 6.7. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Fernando Valenzuela Pernas, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por la que se exhorta a los 17 alcaldes de la entidad para que, en cumplimiento al artículo 7 de la Ley de Planeación del Estado, remitan a este Congreso sus planes municipales de desarrollo, así como los respectivos programas operativos anuales. 6.8. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Andrés Ceballos Ábalos, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, por la que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado, al secretario de Salud Estatal y a los 17 presidentes municipales a llevar a cabo la captura de los perros callejeros que se encuentran en la vía pública, que representan un peligro para la salud e integridad de los tabasqueños, y se determine su situación conforme a la Ley de Salud del Estado de Tabasco. Siete, dictámenes de las comisiones para su discusión y aprobación en su caso. 7.1. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 7.2. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen emitido por las Comisiones Orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto, por el que se suprimen diversos empleos públicos de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 7.2. 3. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen emitido por las Comisiones Orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto,
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 7.4. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen emitido por las Comisiones Orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto, por el que se aprueba la abrogación de la ley que crea el Instituto para el Desarrollo de Sistemas de Producción del Trópico Húmedo de Tabasco. 7.5. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales de Fortalecimiento Municipal de Atención a Grupos Vulnerables, Personas con Características Especiales y Adultos en Plenitud, y la Comisión Especial de Recursos Hidráulicos, por la que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, así como a los 17 ayuntamientos del Estado de Tabasco, para que en el uso de sus atribuciones y en la medida de sus competencias garanticen el acceso al agua potable en la próxima temporada de estiaje en las zonas social y económicamente más vulnerables de la entidad y se aseguren el abastecimiento público de este recurso hídrico a la sociedad en general. 8. Asuntos generales. 9. Clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Sí, gracias. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a la consideración de esta soberanía la aprobación del proyecto del orden del día que se acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el proyecto del orden del día. Quienes estén de acuerdo, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Dos en contra. El proyecto del orden del día ha sido aprobado, diputado presidente, con 20 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. Sí, permítame. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 4 de mayo del 2010, por lo que con fundamento en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado me permite proponer la dispensa a su lectura y demás trámites, en virtud de que la misma se está elaborando para que en posterioridad sea circulada a los integrantes de esta legislatura, solicitando a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración del Pleno la propuesta presentada. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Dame los números, ¿no? Diputado presidente, ha sido aprobada la dispensa con 22 votos a favor y 13 en contra. Gracias, diputada secretaria. Aprobada la dispensa relativa al acta mencionada, se instruye al ciudadano oficial mayor para que una vez elaborada la haga circular a los integrantes de esta legislatura
para que expongan las observaciones que estimen pertinentes en su caso y en una próxima sesión sea sometida a su aprobación. Seguidamente procederemos a la lectura de la correspondencia y de los comunicados recibidos, por lo que solicito al diputado prosecretario de lectura a los mismos. Comunicados y correspondencia recibida en Oficialía Mayor, 6 de mayo del año 2010. 1. Oficios emitidos por la 57ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por medio de los cuales remite a esta Cámara de Diputados los siguientes acuerdos. En cuanto al primero, se exhorta al Senado de la República, así como a las Secretarías de Relaciones Exteriores, para que mediante los instrumentos diplomáticos correspondientes condene el intento del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica de reformar su legislación para negar la nacionalidad a los hijos de migrantes nacidos en su territorio, en clara violación a sus derechos humanos. Por lo que respecta al segundo, se solicita al secretario de Gobernación del Gobierno Federal y al Procurador General de la República informe a esta soberanía a la brevedad las acciones realizadas con respecto a la venta del padrón de electores en el barrio de Tepito, solicitando a esta legislatura su adhesión a dicho pronunciamiento parlamentario. Segundo, oficio enviado por el presidente del Consejo Consultivo de Consumo a este Congreso, por el que solicita a esta soberanía se pronuncia a favor de la adición del párrafo tercero del artículo 17 de la Constitución Federal. Tercero, oficios enviados por la 12ª Legislatura del Honorable Congreso de Quintana Roo, mediante los cuales se adhiere a los acuerdos emitidos por los honorables congresos de los estados de Tamaulipas y Morelos, por lo que se solicitan a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía del Gobierno Federal para que en el ámbito de su respectiva competencia y en forma coordinada implementen mecanismos para que se refuerce la inspección en las aduanas del país y se adopten medidas estrictas de prohibición para la introducción de llantas de desecho al territorio nacional, así como las sanciones para quienes la introduzcan en forma ilegal. Así también se adhiere respecto a la iniciativa de decreto presentada a consideración del Honorable Congreso de la Unión, que adiciona un segundo párrafo al artículo 20 de la Ley para regular las sociedades de información crediticia respectivamente. 4. Oficio remitido por la Cámara de Senadores, por el que hace saber a este Congreso la conclusión de las sesiones ordinarias correspondientes al segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Gracias, diputado prosecretario. El trámite que recae en los comunicados que ha dado lectura el diputado prosecretario es el siguiente. En relación a los exhortos remitidos a esta soberanía por parte de la 57ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, esta soberanía se da por enterada y se acuerda, por lo que hace al primero, se turna a la Comisión Orgánica de Derechos Humanos para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en el derecho proceda, de conformidad con el artículo 63, fracción 16, incisos A y E del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. En cuanto al segundo, se turna a la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda de conformidad con el artículo 63, fracción 57, inciso A y B del Reglamento Interior del Congreso del Estado. Asimismo, fíjese, los acuses de recibo correspondientes, se instruye al oficial mayor realice los trámites pertinentes. En lo concerniente al oficio enviado a esta soberanía por el presidente del Consejo Consultivo del Consumo, este Congreso se da por enterado y toda vez que con fecha 12 de abril del año en curso
se turnó la minuta con proyecto de decreto relativo al artículo 17 constitucional a la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales. En consecuencia, túrnese a dicha comisión para que se integre al expediente respectivo para sus efectos. Asimismo, gírese al acuse de recibo correspondiente, se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes. Finalmente, por lo que respecta a los oficios remitidos a esta soberanía por la 12ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, así como la Cámara de Senadores, esta autoridad legislativa se da por enterada, archívense como asuntos concluidos, se instruye al oficial mayor, realice los trámites correspondientes. El siguiente punto al orden del día es la lectura de iniciativa de ley o decretos y propuestas de puntos de acuerdo, por lo que para el primer caso se le concede el uso de la palabra al diputado Fernando Enrique Gómez Asensio, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que dé lectura a una iniciativa de decreto. Está anunciando que declina. Bueno. Manifiesta el compañero diputado. Manifiesta el compañero diputado que declina su participación. Ahora va don Alfonso. Seguidamente se le concede el uso de la palabra al diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que dé lectura a una iniciativa de decreto. Estoy cómodo. Con su permiso, señor presidente, con el permiso de esta soberanía presente, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, adicionando un párrafo sexto y un párrafo séptimo, recorriendo el actual párrafo sexto en su orden, con la finalidad de que el Estado de Tabasco garantice el acceso de las personas al recurso agua y garantice la seguridad de los tabasqueños frente a los efectos negativos que producen los desastres relacionados con el agua. Esta iniciativa la presento en virtud de los reiterados puntos de acuerdo en que hemos coincidido compañeros de distintas fracciones, pero que se concretan precisamente articulando por la vía del derecho en nuestra legislación el garantizar tanto el agua para los habitantes del Estado como garantizar los efectos que por desastres ocasiona el agua. Y para resumir el procedimiento voy a leer tan solo la parte última. Toda vez que la exposición de motivos está correlacionada en argumentos de vitalidad de los derechos humanos con respecto al agua que aquí hemos vertido en distintas ocasiones. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, adicionando un párrafo sexto y un párrafo séptimo, recorriendo el actual párrafo sexto en su orden, con la finalidad de que el Estado de Tabasco garantice el acceso de las personas al recurso agua y garantice la seguridad de los tabasqueños frente a los efectos negativos que producen los desastres relacionados con el agua. Artículo único. Se reforma el artículo 4 de la Constitución Política. Del Estado Libre y Soberano de Tabasco, adicionando un párrafo sexto y un párrafo séptimo,
recorriendo el actual párrafo sexto en su orden para quedar como sigue. Artículo cuarto. Siendo el agua de vital importancia para el Estado de Tabasco, este garantizará el acceso de las personas al recurso y establecerá acciones encaminadas a su explotación, uso racional, aprovechamiento, descontaminación, distribución e inspección, procurando en todo momento la preservación de su calidad. Para obtener un desarrollo integral sustentable. Asimismo, el Estado garantizará la seguridad de las personas frente a los efectos negativos que producen los desastres relacionados con el agua. Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado Libre y Soberano de Tabasco, dado en el Salón de Plenos del Recinto Legislativo del Congreso del Estado de Tabasco a los 6 días del mes de mayo de 2010. Diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. La iniciativa presentada por el diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante se turna a la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda de conformidad con el artículo 63, fracción segunda, inciso G, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Se instruye al oficial mayor realice los trámites respectivos. A continuación, se le concede el uso de la palabra al diputado Julio Alonso Manzano Rosas, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que dé lectura a una iniciativa de decreto. Gracias, señor diputado. Sí, el compañero diputado declina su participación. Gracias. Se le concede el uso de la palabra al diputado Juan José Martínez Pérez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Compañeros diputados, en esta ocasión voy a declinar mi propuesta que teníamos de la iniciativa, pero sí quiero aclarar algo. En lo que no está de acuerdo el PRD es en que siempre nos mayoriten y que además, al final de cuentas, lo que estamos solicitando ahorita es únicamente la transparencia, que en este caso se están pidiendo el listado de la gente que está siendo despedida. Es el listado que queremos nosotros, ¿sí? Es únicamente para checar si verdaderamente se están despidiendo a toda la dependencia completa, si no se están despidiendo a la gente que tiene mayor antigüedad y dejando a la gente privilegiada del gobierno. Es lo único que pedimos. Las iniciativas ya las votamos en contra ayer y vamos a votar en contra ahorita. No estamos de acuerdo en la forma que el gobierno hace las cosas. Compañera, nada más es porque estoy declinando. Entonces, lo único que solicitamos es eso, no es otra cosa, sino el sentir del pueblo tabasqueño, que en esta ocasión quisiera tener transparencia, porque nos va a afectar los 3.067 despidos que tenemos en el estado de Tabasco. Y esto es lo que no podemos permitir, que nos pasen por encima los legisladores, que nos digan cómo hacer las cosas si no hay transparencia
con lo que nosotros tenemos que votar, aun cuando votemos en contra. Sí, compañeros, respetuosamente que se guarde el orden para continuar con esta sesión. Sí, para continuar con el uso de la palabra, corresponde al diputado Alterio Ramos Pérez de la Federación. Partido de la Revolución Democrática, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. No, allá está la tribuna. Gallo.
chiquis.
hace la mano al otro. Se lo queda bien al otro de arriba. Saludamos, por favor, la sesión, compañeros. Suplicamos ubicarse ya en sus lugares. Seguidamente se le concede el uso de la palabra al diputado Arturo Ramos Pérez, de la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que dé lectura a una propuesta del punto de acuerdo. Compañero, haga usted uso de la tribuna, por favor. Sí, compañero. El uso de la tribuna, por favor. Continuamos. Declina, compañero, no sé. Lo suplicamos, compañero, con la orden que respeto. Una vez que no quiera presentar su punto de acuerdo, se continúa con el siguiente. Bien, en virtud que el compañero no desea hacer uso de la tribuna, continuamos con el uso de la palabra al diputado Bernardo Barrada Ruiz, de la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo, haciendo uso de la tribuna, o también aquí se le... Todos pasamos listos, sí, todos. Pero ya no quiso. Seguidamente se le concede el uso de la palabra al diputado Fernando Valenzuela Pernas, de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Declina su participación al compañero Valenzuela Pernas. A continuación se le concede el uso de la palabra al diputado Andrés Ceballos Ábalos, de la Fracción Parlamentaria del Partido de Trabajo, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Muy bien, compañero, se declina la participación. Seguidamente se procede a la lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se aprueba la minuta con proyecto de decreto que adiciona a un párrafo tercero y se le recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito al diputado Humberto Villegas Zapata se sirva la lectura al dictamen mencionado. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a consideración de la Asamblea la propuesta de dispensa de la lectura del dictamen presentada.
En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. ¿Ya? Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Siéntate, siéntate. ¿Cuántos son? 9 en contra y 3 en contra. 3. Diputado presidente, ha sido aprobada la dispensa a la lectura del dictamen con 22 votos a favor, 13 en contra. Aprobada la dispensa a la lectura del dictamen, seguidamente procederemos a su discusión y aprobación en su caso. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el artículo? Aquí. Toda vez que el dictamen se ha dispensado en su lectura, previa a su aprobación de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del mismo en lo general y en lo particular. Por constar de un solo artículo, solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es a favor o en contra. Nadie se inscribió. Nadie se inscribió. Remedios, nadie se inscribió. ¿No se inscribió? Remedios, ven para acá, ven para acá. Perdón, ¿no se inscribió? Aquí. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen en lo general ni en lo particular, procederemos a su votación. Solicito a la diputada secretaria que en votación nominal someta el dictamen en lo general y en lo particular a la consideración de esta soberanía. En votación nominal se somete el dictamen en lo general y en lo particular a la consideración de esta soberanía, por lo que iniciaremos la votación con la siguiente lista, solicitando a los ciudadanos diputados que al escuchar su nombre se pongan de pie y expresen si su voto es a favor o en contra, o señalar si se abstienen de votar. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Borregar de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorges Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. A favor. Calderón Mena Javier. Castillo Noa Oscar, sí. A ver. Calderón, por eso. A favor. Mena, ya Cáceres, a favor. A ver. Ya tengo a favor a Cáceres, Calderón Mena sí a favor y Calderón Mena se abstuvo, ¿no? Calderón Mena Javier. A favor. A favor. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos. De la Cruz Pozo Alberto. A favor.
Domínguez Sánchez Lucila, Espinosa May José Dolores, A favor. Gómez Asensio Fernando Enrique, ¿Te abstienes? ¿Te abstienes o en contra? En contra. En contra. González García Marcela de Jesús, a favor. González Jesús, ¿Te abstienes en contra? Hernández Córdoba Jaime, Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando, Yeguas Liti Alda María, Madrigal Hernández Luis Felipe, Manzano Rosas Julio Alonso, Martínez Pérez Juan José, Méndez Denis Lorena, Es que no la escucho. Moeno Piñera Miguel Ángel, A favor. Morales Mateo Fernando, Ocaña Becerra José Carlos, Peralta Fósil Juan José, No contesta, ¿qué le pongo? ¿Abstención? Pérez Alterio Ramos, Piñera Fernández Aurora, Selván García Jesús, Somellera Pulido Agustín, Ulín Barajao Manuel Antonio, Valenzuela Pernas Fernando, Villegas Zapata Humberto. A ver, Remedios. Tenemos 1, 4, 5, 6, 7 contras, 1, 2, 3 abstenciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sí. Diputado presidente, el dictamen en lo general y en lo particular ha sido aprobado por 24 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. Haga usted la... De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales, por el que se aprueba la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y remítase su original al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, envíese a las cámaras de diputados y senadores del Honorable Congreso de la Unión copia autorizada del decreto respectivo, acompañándose de un ejemplar original del periódico oficial en el que sea publicado, para efectos que sea considerado como el voto aprobatorio del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Para los fines legales correspondientes, se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes. A continuación, se procede a la lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto, por el que se suprimen diversos empleos públicos de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito al diputado Fernando Valenzuela Pernas se sirva dar lectura al dictamen mencionado. ¿Dónde está la...? La dispensa.
Atendiendo a la solicitud que hace el diputado prosecretario, solicito a la secretaria que en votación ordinaria someta a consideración de la Asamblea la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentado. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentado. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Todos de pie. Sí, ¿ya? Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. A ver, Remedio, ¿cómo vamos? ¿Quién? Ok. Dame. Sí, quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Ahora. Por eso ellos no se pararon. A ver, dame los números, por favor, Remedio. Yo no tengo el control visual de todo. Son 4 en contra. 4 en contra y 4 son 27 a favor. Okay. Diputado presidente, ha sido aprobada la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen por 27 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. Aprobada la dispensa a la lectura del dictamen, seguidamente procederemos a su discusión y aprobación en su caso. Previo a su aprobación de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del mismo en lo general y en lo particular por constar de un solo artículo. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es a favor o en contra. A las 18 nos vamos. Préstame la hojita porque no la está viendo. A las 18. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen, en lo general o en lo particular, sí, vamos a anotar al compañero Javier Calderón Mena. Javier Calderón Mena. Compañero. Se le concede el uso de la voz al compañero Javier Calderón Mena para hasta por 15 minutos. Que se le abra otro micrófono, no, ese no se lo suelte porque se lo... Otro micrófono al compañero, con mucho gusto. Hay que aperturar otro micrófono. Ahorita, compañero. Léelo ahí, hombre. Léelo ahí, a capela. Tiene buena voz, hombre. Vámonos. Guarden silencio, que guarden silencio. Vamos a guardar un tantito de silencio, por favor, para que el compañero pueda desahogar pues el tema que va. No tenemos presupuesto para otro micrófono. Es que todos lo tienen al lado de ellos. Por favor, compañero oficial, otro micrófono para... Gracias, gracias. ¿Te imaginas que no tuviéramos presupuesto para el micrófono? Con el permiso de la mesa directiva, representantes de los medios de comunicación, público que nos acompañan. Acudo a esta máxima tribuna para presentar el posicionamiento de la fracción parlamentaria de Acción Nacional en contra del decreto
para suprimir empleos públicos en diversas dependencias estatales debido a las siguientes razones. Una vez más, el gobierno de Tabasco ha demostrado la soberbia y la insensibilidad en contra de la clase más desprotegida. El anuncio del recorte de más de 3,000 trabajadores pretende que sea avalado por esta soberanía solamente por mera obediencia al Poder Ejecutivo y de mero trámite, porque hoy que la mayoría pretende ejercer la facultad del Congreso para suprimir empleos públicos sin que haya ninguna justificación válida ni la información suficiente para asegurarnos que el adelgazamiento de la estructura gubernamental obedece a corregir los malos manejos de las finanzas públicas o como excusa para eliminar de golpe y porrazo la fuente de empleo de miles de familias que han demostrado años de servicio a la sociedad. La opacidad ha sido el sello de esta administración y no es la excepción que esta decisión de vital importancia se lleve en lo oscurito sin hacer una revisión a fondo de las finanzas públicas. Se dijo por parte del secretario de Finanzas que la supuesta reingeniería era un proceso propuesto por una consultoría, sin que tengamos a la fecha indicios del análisis de estos estudios. Además, desde la sesión anterior, solicitamos que se nos informara sobre las plazas que están por desaparecer, antes de que aprobemos y que no cuando haya nada que hacer. Hasta la fecha, no se nos ha informado cuáles son los burócratas que habrán de despedir, la antigüedad de ellos, sus plazas y los mecanismos para que su liquidación se dé conforme a derecho. Pero lo más importante ahora, resulta que están corriendo a más de 3,000 funcionarios que en su mayoría, al menos de los que se han acercado a esta fracción parlamentaria, tienen entre 10 y 20 años de antigüedad. Es decir, el gobierno del Estado se está deshaciendo de la mano calificada para proteger los más de 5,000 nuevos empleos que entraron en esta administración por ser compromisos de campaña y no por su capacidad y experiencia. Que no nos vengan a decir que el aumento del aparato burocrático es inercial. Señor gobernador, la inercia no se hace en las políticas públicas de este Estado. Usted y sus funcionarios son los que permitieron llegar a este punto que están pagando, en su mayoría, aquellas que tienen toda una vida al servicio del Estado. Acción Nacional se solidariza con los empleados despedidos, que a veces se nos olvidan que no son solo 3,000 tabasqueños afectados, sino 3,000 familias que de la noche a la mañana tendrán que buscar un nuevo sustento. Desde hoy, la fracción parlamentaria de Acción Nacional pone a su disposición a aquellos funcionarios despedidos la asesoría jurídica para que no se avasallen sus derechos laborales y se les liquide conforme a la ley. Acción Nacional reitera que continuará denunciando las injusticias y tomando acciones concretas en la defensa de los servidores públicos que no son afines a los intereses del actual gobierno. En la fracción del PAN, las puertas están abiertas para todo aquel trabajador que vea afectados sus intereses por la falta de visión del Estado de la actual administración. Aunado a esto, han suprimido prácticamente a partir del 2 de febrero de este año, por disposición del Ejecutivo del Estado, también se dejaron de prestar servicios a las Procuradurías Municipales de la Defensa del Trabajo en el municipio de Emiliano Zapata, que venía fungiendo desde hace aproximadamente 20 años. Con anterioridad cerraron la Junta Municipal de Conciliación. El municipio se quedó sin estos servicios, perjudicándose con esto a los trabajadores y patrones, ya que para estos efectos tienen que viajar a la ciudad de Villahermosa a ventilar los asuntos de carácter laboral. Se cerraron también en Emiliano Zapata las oficinas de los derechos humanos y hoy se deja sin comida a más de 3,000 familias. ¿Es cuánto, señor presidente? Muy bien, señor.
Una vez que se ha desahogado las listas en favor y en contra del dictamen en lo general y en lo particular, de acuerdo con lo establecido en los artículos 98 de la Ley Orgánica de este Congreso y 88 del Reglamento Interior del mismo, solicito a la diputada secretaria se sirva a preguntar a esta Asamblea en votación ordinaria si el mismo está suficientemente discutido. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si está suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. ¿Están de acuerdo, va? Sí. No, espérate. Informa a la Presidencia que el dictamen en lo general y en lo particular ha sido suficientemente discutido por 21 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 90 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular, por lo que procederemos a su votación. De conformidad con lo solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta el dictamen emitido por las Comisiones Unidas antes citadas en lo general y en lo particular a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete a consideración del Pleno el dictamen emitido por las Comisiones Unidas antes mencionadas, en lo general y en lo particular a consideración de esta soberanía. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. ¿Cómo está? Informa a la Presidencia que el dictamen emitido por las Comisiones Unidas citadas anteriormente, en lo general y en lo particular, ha sido aprobado con 22 votos a favor, 9 votos en contra y 4 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto, por el que se suprimen diversos empleos públicos de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y remítase a su original al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Estado. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites respectivos. Seguidamente se procede a la lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido de manera unida por las Comisiones Orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito al diputado Agustín Somellera Pulido se sirva a dar lectura al dictamen mencionado. No sé.
Diputada secretaria, por favor. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración de la Asamblea la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentado. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentado. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. ¿Ya? ¿Ya los contaste? Ok. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. No me da. Diputado presidente, ha sido aprobada la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen con 22 votos a favor, 9 votos en contra y 4 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. Toda vez que el dictamen se ha dispensado en su lectura previo a su aprobación, de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a su discusión primero en lo general y posteriormente en lo particular, por constar de más de un artículo. Se solicita a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen en lo general, se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es en contra o es a favor. Nadie se anota. Bueno, seguimos. Perdón. Se anota el diputado Juan José Martínez en contra. Se solicita a la oficialía, por favor, se le proporcione el micrófono al compañero Juan José Martínez. Presidente de la mesa directiva, diputados, diputadas, público en general y medios de comunicación, la fracción parlamentaria del PRD no va a aprobar el dictamen que hoy se baja, en el caso del que estamos aprobando, ¿sí?, de la manera más arbitraria y corrupta, pues estas iniciativas nos fueron proporcionadas por la presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en tiempo y forma a los integrantes de dicha comisión, pero horas antes se les entregó a los diputados, lo cual no les permite ni analizar siquiera la ley, no les permite hacer el trabajo que se requiere como para venir a aprobar algo que no estamos de acuerdo. Consideramos, o ponemos a consideración del Pleno, de la Comisión, en donde votamos nosotros en contra, y ahora en fast track la bajan al Pleno, muy por encima de la inconformidad de la fracción parlamentaria del PRD y de todos aquellos que han sido afectados por las bruscas y convenientes decisiones que tomó el gobierno de Granier, sin medir las consecuencias de que hoy más de 3,000 personas se encuentran sin empleo y con nula posibilidad de encontrar un nuevo empleo. Y como siempre, buscan un distractor. Antes fue la inundación, ahora es la feria, y que no nos quieran engañar que le van a dar cursos para que inviertan sus liquidaciones en microempresas, porque estos cursos no les va a enseñar a la gente a aguantar el no comer. Cuando sabemos que de aquí a que lo liquiden, si es que lo hacen,
Ya están muy endeudados los desempleados. Solicitamos nos den un reporte detallado de todos los trabajadores que están siendo afectados con los despidos y conteniendo el nombre del trabajador, adscripción y sueldo y prestaciones, así como antigüedad. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Martínez. Una vez que se han desahogado las listas a favor y en contra del dictamen, en lo general, de acuerdo con lo establecido en los artículos 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 88 del Reglamento Interior, solicito a la diputada secretaria preguntar en votación ordinaria si el mismo está suficientemente discutido. En votación ordinaria se pregunta si el dictamen en lo general está suficientemente discutido. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. ¿Cuántos? 22. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Órale. 2, 4, 5. 27. Son 8 abstenciones. ¿Ellos separaron? 8 abstenciones me dan. Informo a la presidencia que el dictamen en lo general ha sido suficientemente discutido, con 22 votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones. ¿En lo general o en lo particular? Ah, ok. Gracias, diputada secretaria. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara suficientemente discutido el dictamen en lo general, por lo que antes de proceder a su votación solicito a las diputadas y diputados que deseen reservar algún artículo en lo particular, se anotan ante esta presidencia dando a conocer el o los artículos que deseen impugnar. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada para impugnar algún artículo del dictamen en lo particular, procederemos a su votación. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse impugnado ningún artículo en lo particular, solicito a la diputada secretaria que en votación nominal someta el dictamen en lo general, en unión de la totalidad de sus artículos en lo particular, a la consideración de esta soberanía. En votación nominal se somete el dictamen en lo general, en unión de la totalidad de sus artículos en lo particular, a la consideración de esta soberanía. Por lo que iniciaremos con la siguiente lista. Favor de manifestar si su voto es a favor, en contra o se abstiene. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Borregar de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorges Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Óscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique.
González García Marcela de Jesús, a favor. González Jesús. Se abstiene. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yeguas Miti Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Moreno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Alterio Ramos. Habiendo sido aprobado en lo general y en lo particular, de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido de manera unida por las comisiones orgánicas de Gobernación y puntos constitucionales y de Hacienda y Presupuesto, por lo que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y envíese su original al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el periódico oficial del Estado. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites respectivos. A continuación, se procede a la lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un dictamen emitido de manera unida por las comisiones orgánicas de Gobernación y puntos constitucionales y de Hacienda y Presupuesto, por el que se aprueba la abrogación de la ley que crea el Instituto para el Desarrollo de Sistemas de Producción del Trópico Húmedo de Tabasco, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito al diputado Fernando Valenzuela Pernas se sirva dar lectura al dictamen mencionado. Toda vez que el dictamen fue circulado previamente, me permito proponer para que se someta a consideración del Pleno la dispensa de su lectura. Muy bien, compañera diputada. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración de la Asamblea la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentado. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Siéntense. 4 en contra. Ajá. ¿Tienes 9 abstenciones? Diputado presidente, ha sido aprobada la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen con 22 votos a favor, 4 en contra y 9 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. Toda vez que el dictamen se ha dispensado en su lectura previo a su aprobación, de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a su discusión primero en lo general y posteriormente en lo particular, por constar de más de un artículo. Se solicita a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen en lo general, se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es en contra
o es a favor? En virtud de que ningún diputado se anotó en contra del dictamen en lo general, para los efectos establecidos en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se solicita a las compañeras y compañeros diputados que deseen apartar algún artículo en lo particular, lo manifiesten ante esta presidencia, dando a conocer el o los artículos que deseen impugnar. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse impugnado ningún artículo en lo particular, solicito a la diputada secretaria que en votación nominal someta el dictamen en lo general, en unión de la totalidad de sus artículos en lo particular, a la consideración de esta soberanía. En votación nominal se somete el dictamen en lo general, en unión de la totalidad de sus artículos, en lo particular a la consideración de esta soberanía, por lo que iniciaremos con la siguiente lista. Favor de manifestar si su voto es a favor, en contra o abstención. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Borregar de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorges Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Óscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús, a favor. González González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yeruas Niti Aldamaría. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Moreno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Polido Agustín. Ulín Barajao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Diputado presidente, el dictamen en lo general, en unión de la totalidad de sus artículos en lo particular, ha sido aprobado por 21 votos a favor, 9 votos en contra y 5 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. Habiendo sido aprobado en lo general y en lo particular
de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido de manera unida por las comisiones orgánicas de Gobernación y puntos constitucionales y de Hacienda y Presupuesto, por el que se aprueba la abrogación de la ley que crea el Instituto para el Desarrollo de Sistemas de Producción del Trópico Húmedo de Tabasco. Por lo tanto, emítase el decreto correspondiente y envíese su original al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en el periódico oficial del Estado. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites respectivos. A continuación, se procede a la lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación y puntos constitucionales de fortalecimiento municipal, de atención a grupos vulnerables, personas con características especiales y adultos en plenitud, y la Comisión Especial de Recursos Hidráulicos, con el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, a la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento, así como a los 17 ayuntamientos del Estado de Tabasco, para que en uso de sus atribuciones y en la medida de sus competencias garanticen el acceso al agua potable en la próxima temporada de estiaje en las zonas social y económicamente más vulnerables de la entidad y aseguren el abastecimiento público de este recurso hídrico a la sociedad en general, por lo que en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito a la diputada Lucila Domínguez Sánchez se sirva a dar lectura al dictamen mencionado. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración de la Asamblea la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentado. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la propuesta de dispensa. No, pero no le preguntamos si era en contra. No. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Una vez me pasó. Diputado presidente, ha sido aprobada la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen con 31 votos a favor y 4 abstenciones. Toda vez que el dictamen se ha dispensado en su lectura, previo a su aprobación de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a la discusión del mismo en lo general y en lo particular, por constar de un solo artículo. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es a favor o en contra. De conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra del dictamen en lo general ni en lo particular, procederemos a su votación. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta el dictamen emitido por las Comisiones Unidas antes mencionadas, en lo general y en lo particular, a consideración de esta soberanía.
En votación ordinaria se somete el dictamen emitido por las comisiones unidas antes citadas en lo general y en lo particular a consideración de esta soberanía. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. ¿Estás en contra? Uno en contra. Uno en contra. Él está parado. Informo a la Presidencia que el dictamen emitido por las comisiones unidas antes mencionadas en lo general y en lo particular ha sido aprobado con 31 votos a favor y 4 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales de Fortalecimiento Municipal de Atención a Grupos Vulnerables, Personas con Características Especiales y Adultos en Plenitud, y la Comisión Especial de Recursos Hidráulicos, por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento, así como a los 17 ayuntamientos del Estado de Tabasco, para que en uso de sus atribuciones y en la medida de sus competencias, garanticen el acceso al agua potable en la próxima temporada de estiaje en la zona social y económicamente más vulnerables de la entidad y aseguren el abastecimiento público en este recurso hídrico a la sociedad en general. Por lo tanto, emítase el punto de acuerdo correspondiente, se instruye al oficial mayor para que realice los trámites respectivos. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. La compañera o el compañero diputado que desea hacer uso de la palabra, favor de anotarse con la diputada secretaria. Informo a la Presidencia que en el uso de la voz en asuntos generales solo se ha inscrito el diputado Javier Calderón Mena del Partido Acción Nacional. Gracias, diputada secretaria. Se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Javier Calderón Mena hasta por 15 minutos. Gracias, diputado presidente. Solo para reflexionar la congruencia que en esta sesión manifestamos la fracción parlamentaria de Acción Nacional y en donde en el último punto relacionado con que se garantice el acceso al agua potable en la próxima temporada de estiaje en la zona social y económicamente más vulnerables de la entidad y en donde de manera unánime, pues prácticamente en congruencia, votamos la fracción parlamentaria también de Acción Nacional. Pero no se vale la incongruencia. Mi respeto para todos los diputados que, aún con discrepancias, aún con desacuerdos, pero en total congruencia, han manifestado su voto a favor o en contra, pero al final de cuentas con mucha congruencia. Pero aquí no se vale que por un lado alguien se diga que representa los intereses de los trabajadores, prácticamente de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, y vote en contra de los trabajadores. Que por un lado, aquí en el punto número 6, 8 de la orden del día, nos pida lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado
Andrés Ceballos Ábalos, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, en la que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado, al secretario de Salud estatal y a los 17 presidentes municipales a llevar a cabo la captura de perros callejeros. Ya me imagino a Granier cazando perros, o al secretario de Salud, o a los presidentes municipales. Entonces, vámonos actuando con congruencia y vamos defendiendo los intereses de quienes realmente nos decimos defensores del pueblo de Tabasco. Es cuanto, ciudadano presidente. Gracias, gracias, ciudadano diputado. Por alusiones personales, se le concede el uso de la voz al diputado Andrés Ceballos Ábalos del Partido del Trabajo. Suplicamos, por favor, guardar el... Bueno, amigos y amigas, no hay ninguna incongruencia. Ojalá le quede claro al diputado Calderón, a cual aprecio, de que es necesario, y ojalá el pueblo de Tabasco lo sepa, y que se oiga fuerte y lejos. Necesitamos adelgazar el aparato burocrático a nivel municipal, federal y estatal. No es posible que de cada peso que reciben los municipios, 80 centavos se vayan al pago de nómina. Necesitamos que los municipios sean eficientes, que inviertan en obra pública y que no se lleve únicamente como generadores de empleo. Entonces, ojalá esta apreciación quede claro. Necesitamos hacer más. Por favor, señor diputado, permítame. Yo espero que el pueblo de Tabasco... Permítame, compañero. Con fundamento del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, respetuosamente solicito al público asistente a esta sesión guardar silencio, compostura y respeto, y no interferir y abstenerse de tomar parte en los debates con cualquier demostración. Por favor. Necesitamos hacer en Tabasco más escuelas, hospitales, carreteras. Necesitamos elevar el nivel de vida de los tabasqueños. No es posible que estemos en los últimos lugares. Ahí tenemos al estado de Aguascalientes, el mejor lugar para vivir del país. Tenemos Yucatán, el mejor lugar con la seguridad pública. Pero para eso necesitamos invertir, e invertir bien. Y todos trabajar por Tabasco. Dejemos los colores partidistas. Hagamos de Tabasco el mejor lugar para vivir del país. Por otra parte, yo quiero expresarle al diputado Calderón que la presencia del gobernador del estado, del secretario de Salud, de los presidentes municipales, de los 17 municipios en entidad, está consagrado en la Ley de Salud. Esa función, esa atribución, y no es una ocurrencia. Los perros que deambulan, los perros callejeros, son fuente de contagio. Y ojalá quede claro. Y finalmente, se nos ha olvidado que ayer fue 5 de mayo, día de la gran batalla de Puebla. De Zaragoza a Juárez, el gran nacionalista y patriota. También decirles que mañana se celebra el natalicio del padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla. Gracias, es cuanto. Muy bien, compañero. Para dar por agotado el orden del día, por alusión, compañero Javier Calderón, se le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos, compañero diputado. Gracias, diputado presidente. Con el permiso de los diputados, Guardemos silencio, por favor, si son tan amables. yo creo que en Tabasco hay un colegio de economistas y que hasta el día de hoy no se les ha tomado en cuenta para que recomienden, para que hagan sus observaciones respecto a cómo se puede impactar
en la economía de Tabasco sin necesidad de despedir, de dejar sin comida a miles de trabajadores. Yo creo que en Tabasco hay suficientes profesionistas que hasta el día de hoy sus posicionamientos, sus opiniones no han sido tomados en cuenta para encontrar un camino diferente al que se está tomando hoy en Tabasco y que es aparentemente el adelgazamiento de nuestro Estado. Se nos ha olvidado que hay instrumentos como la economía y como la política, y que de manera conjugada, dicen los teóricos, que la economía y la política deben ser las ciencias que busquen la manera para desarrollar los instrumentos de la producción y del cambio que permitan mejores condiciones de vida para cualquier Estado. Sencillamente, en Tabasco se entiende por política, poder, y por economía, dinero, desgraciadamente. Entonces, yo creo que tenemos que voltear a ver a quienes tienen la preparación técnica y científica para que articulen las empresas que hacen falta en nuestro Estado. Hoy, a quienes están despidiendo, les están vendiendo el cuento y la idea de que les van a conseguir créditos en las pymes, como si de la noche a la mañana se pudiera construir una empresa, como si se pudiera competir en el mercado, en la competencia de un día para otro. Eso es un proceso que lleva un buen rato. Por eso, en Tabasco, creo que tenemos que retomar el rumbo y adecuar el camino, porque el que se está tomando en nuestro querido Estado no es el adecuado. Entonces, compañeras y compañeros, por Tabasco, a despertar y a cambiar el rumbo. Gracias, diputado presidente. Muy bien, compañero, muy bien. Rectificación de hechos. Sí, se le concede el uso de la voz a la compañera Claudia Bojorges hasta por 5 minutos. Bueno, con el permiso del desorden de la mesa que tenemos hoy, nada más decirle, bueno, aquí al diputado Ceballos, que efectivamente le pasamos a él quizá la cuestión de que, pues como ni siquiera es de Tabasco, no sabe los problemas que vive Tabasco, no sabe el desempleo y lo que va a generar esto como un conflicto y un problema social. Además, en la cuestión de lo que iba a subir hoy declinó, no compete a la Secretaría de Salud, anda cazando perros por los municipios y por el Estado. Quizá un orden municipal podría ser, pero habría que ver, que me imagino que también ha de ser de Colima su asesor, pero habría que darle algunas clasecitas por ahí de lo que se vive en Tabasco para que él pueda subir y hablar como debe de ser aquí en la tribuna. Gracias. Muy bien, compañera. Gracias. Por alusiones personales, se le concede el uso de la voz al compañero diputado Andrés Ceballos Ábalos hasta por 5 minutos, compañero. Efectivamente, un servidor es de Colima y muy orgullosamente. Pero también soy tabasqueño y me pongo la camiseta por Tabasco, no por los colores de los partidos. Más quisiera, dentro de los 5 minutos, si me permiten, invitar a la diputada que me antecedió en el uso de la voz a que por favor lea la Ley de Salud. Y por favor, en particular, le voy a citar que lea el artículo 4 para que le quede claro. Igualmente, que lea el artículo 359 de la Ley de Salud y que queda muy claro las funciones y facultades. La ignorancia no nos exime. Cultivemos al pueblo en mejor forma para hacerlo libre. Gracias. Bien, compañero.
Sí solicitó la... Sí solicitó la... Bien, se le concede por alusiones personales a la compañera Claudia Bojorges hasta por 5 minutos, compañera. Bueno, quizá el compañero habría que checar bien efectivamente los artículos, a ver qué aplica a la práctica y qué aplica al orden, porque son dos cosas distintas. Y además decirle también que bueno, en rectificación, yo subo en rectificación con el hecho anterior de él, en la misma agenda que él trae como Partido del Trabajo, que es una aberración, llamarnos del Partido del Trabajo cuando no lo defendemos, cuando votamos en contra del empleo. Igual que algunos diputados, con todo respeto, compañeros del PRI, que iban desde el Poder Legislativo, dice el texto, hay que agruparlos completos. Los diputados y diputadas del TRI trabajaremos en leyes que fortalezcan el bienestar integral de nuestros representados. Fundamentalmente legislaremos para fortalecer el marco jurídico en 3 temas sustantivos: seguridad pública, desarrollo y empleo. Y hoy aquí se vota para que muchísimas personas queden desempleadas. Hoy aquí es incongruente la postura que manifiestan los diputados y que engañan nuevamente al pueblo. Y díganme si no, pueblo de Tabasco, hoy